Bien, pues estamos trabajando en el bloque 2, algoritmos y diagramas de flujo. Y el propósito del bloque es que ustedes propongan soluciones a problemas de su vida cotidiana a través del diseño de algoritmos y diagramas de flujo para mejorar su contexto. Tema 2. Algoritmos y características. El aprendizaje esperado es organizar de manera lógica la secuencia de actividades para solucionar un problema mediante un algoritmo. Es importante recordarles siempre que cada una de las actividades que ustedes realizan tienen las características de llevar nuevos conocimientos, que ustedes desarrollen esas habilidades digitales y que finalmente el desempeño que ustedes van adquiriendo a través de esta formación escolar vaya enriqueciendo sus nuevos conocimientos y la nueva manera de visualizar esos temas que día a día vamos trabajando. Lo primero que debemos y debimos tener claro es comprender un problema. Ya sabemos que un problema es una circunstancia en la que se genera un obstáculo al curso normal de las cosas. Su etimología nos demuestra que un problema es aquel que requiere una solución. De acuerdo al planteamiento que habíamos mencionado, tenemos 3 preguntas. ¿Cuál es la solución? ¿Tiene todo lo necesario para la solución? Explica paso a paso cómo resolver la solución. Cambiar la llanta. Para poder cambiar una llanta, ¿qué elementos se necesitan? Y la llanta. Ok, necesita una llave de cruz, una llanta y un gato hidráulico. Nosotros ya sabemos analizar un problema y buscar una posible solución. Dentro de las fases de la programación, nosotros tenemos que ver la primera, que fue entender y analizar el problema, y la segunda, que es elaborar el algoritmo que nos va a permitir posteriormente, después, codificarlo en un lenguaje de programación. Recordando que un algoritmo se puede definir como un conjunto ordenado y finito de operaciones o pasos que permiten hallar la solución de un problema. Hay 2 tipos de algoritmos por la naturaleza de construcción. Los algoritmos cualitativos, que son aquellos en los que se describen los pasos utilizando palabras, son descriptivos, y los algoritmos cuantitativos, que son aquellos en los que se utilizan cálculos numéricos para definir los pasos del proceso. Los algoritmos tienen 3 formas de representarse. El texto narrativo, que consiste en describir paso a paso las acciones que se deben realizar contemplando el lenguaje natural que nosotros utilizamos. Los diagramas de flujo es la representación gráfica de las operaciones que realiza un algoritmo. Y en tercer elemento encontramos al pseudocódigo, que es la representación en forma descriptiva de las operaciones que debe realizar un algoritmo. Los algoritmos presentan diferentes características. Y la primera característica que debe tener un algoritmo es que un algoritmo debe de tener finitud. Significa que este algoritmo debe terminar en un número finito de pasos. Otra característica que tiene un algoritmo es la definibilidad. Cada paso del algoritmo debe definirse de modo preciso. Las acciones a realizar deben de estar especificadas rigurosamente y sin ambigüedad para cada caso.
El tercer elemento de característica es que un algoritmo tiene 0 o más entradas, esto es, las cantidades de los datos de inicio se generan en el mismo algoritmo o se conocen previamente. 4. Un algoritmo tiene salida o más salidas, es decir, hay datos o cantidades al término del algoritmo que tienen una relación específica con los datos o cantidades de entrada. Y, por último, la efectividad. El algoritmo debe de ser efectivo. Significa que todas las operaciones deben de ser suficientemente sencillas para poder, en principio, ser realizadas de modo exacto y en un tiempo finito por un procesador. Por acá voy a insertar un cuadro de texto correcta. Una vez descritos los pasos, haber colocado el inicio, viene cerrar nuestro algoritmo con la palabra fin. Y de esta manera nuestro algoritmo cubre las características. Tiene un inicio, tiene un fin, los pasos están descritos e indicados correctamente. En la fase 1 de análisis del problema se requiere una clara definición del problema y sobre todo que se comprenda lo que se está pidiendo o necesitando para poder buscar diferentes formas de proporcionar una solución al problema planteado. Tenemos aquí que tenemos que elaborar un algoritmo para fabricar o construir una figura de papel. Entonces, las instrucciones que tenemos que hacer en este caso es elaborar un algoritmo para hacer un barco de papel. Y entonces ya tenemos, ¿no? Aquí estamos ya viendo que nosotros tenemos nuestro ejercicio práctico y construimos un algoritmo. Los algoritmos siempre hay que pensarlos en 3 momentos. En la entrada, ¿qué elementos de entrada necesitamos para hacer nuestro barco de papel? ¿Cuál es nuestra entrada? Tener una hoja. Un barco de papel. Un barco de papel. Perfecto. Los pasos para hacer el barco de papel. El algoritmo para elaborar un barco de papel es un algoritmo cualitativo que solo describe las acciones que hacemos para transformar una hoja de papel a un barco de papel. La actividad de aprendizaje que ustedes deben realizar es un mapa conceptual del tema algoritmos. Deben repasar las diapositivas y la presentación que yo les estoy dando en el video y utilizar el instrumento de evaluación para realizar la actividad de aprendizaje. La evidencia es que ustedes tengan un mapa conceptual de algoritmos elaborado ya sea en GoConQR, ya sea en CMapTools, ya sea en cualquier otro programa de computadora donde ustedes lo puedan realizar. De evaluación de esta actividad de aprendizaje es el tema del mapa, algoritmo y características. Describir qué es un algoritmo, mencionar las características de los algoritmos, incluir el ejemplo de un algoritmo, en este caso
para elaborar un barco de papel y la imagen del barco de papel elaborada. Explicar las formas en que se representan los algoritmos. El mapa tiene simbología, formas, elipses, cuadros, círculos, lo que ustedes quieran para unir sus conceptos. Tiene palabras conectoras como en, por, se define, se considera, se clasifica. Uso de colores para ilustrarlo. Y sin errores ortográficos y en formato PDF o en Word, dependiendo de lo que puedan hacer, o en un formato PNG de imagen. Ya podemos construir algoritmos y diagramas de flujo. Ahorita todavía no vemos eso, pero ya podemos proponer soluciones a problemas de la vida cotidiana a través del diseño de algoritmos. Recordando que un algoritmo es una serie de pasos que nos lleva para solucionar un problema y que se clasifican en cualitativos cuando solo describimos acciones que no involucran números y cuantitativos cuando los algoritmos tienen operaciones matemáticas y transforman números para obtener nuevos resultados numéricos.